¿Qué secreto se esconde una casa sombra en el corazón de Veracruz? ¿Cómo se cultiva la vainilla, la especie más preciada del mundo en la zona centro de este estado? Acompáñanos en esta aventura a la finca de Vanilla Trade, ubicada cerca de Paso de Ovejas, un proyecto innovador que busca impulsar el cultivo de la vainilla en esta región. La curiosidad nos guiará a descubrir los misterios de la vainilla, desde su cultivo bajo la sombra hasta su exquisito sabor. Prepárate para explorar, aprender y maravillarte con la magia de la naturaleza y el esfuerzo de Vanilla Trade en traer este cultivo a la zona centro de Veracruz. Vamos a saludar a José Manuel, que es uno de los fundadores de Vanilla Trade. ¿Qué tal, José Manuel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Muy bien, ¿y tú? Aquí estamos. Qué bueno, me da gusto tenerte aquí. Pues vamos a dar inicio a este primer recorrido de la Casa Sombra. Claro que sí. ¿Quieres ver primero por dentro o primero por fuera? Vamos a dar un recorrido por fuera, ¿te Me parece? parece bien. Pues mira, si quieres vamos de este lado. La Casa Sombra tiene 1000 metros cuadrados, entonces son aproximadamente 33 por 33. La estructura la hicimos de bambú, pero la podemos hacer de PTR, de los materiales que tengamos. A nosotros personalmente nos interesaba utilizar materiales pues naturales Por en estructura la te refieres medida de a lo los posible. postes, A los ¿cierto? postes, sí. La malla es una malla sombra de 70%. Si quieres avanzamos pronto, lo que ves de este lado es que están moliendo el material que tenemos en la zona y que recolectamos a veces de milpa cuando ya la cosecharon, y esa es materia orgánica que utilizamos para alimentar a la vainilla. Y de alguna manera le damos un segundo uso en vez de que la quemen, que es lo que se acostumbra muchas veces. Ok. Yo creo que más adelante vamos a hacer una cápsula exclusiva de la trituradora porque es importante, es algo que Sí, ustedes hacen, ¿no? Reutilizar los desechos orgánicos. correcto. Tratamos de que, pues ahora sí que se aproveche lo que hay en la zona y que tratemos también de evitar a veces esas prácticas como quemar, que me dicen, pues es que no tengo nada que hacer con esto, lo voy a quemar, pero sí se le puede dar otros usos. En nuestro caso no es una composta como tal, pero sí nos ayuda a alimentar la vainilla. Entonces recogemos lo que hay en la zona, utilizamos lo nuestro propio y lo utilizamos en nuestro propio cultivo. ¿Por qué estas dimensiones? En este caso es lo que nos pareció más práctico, el cuadrado de 33 por 33. Una plantación de 1000 metros cuadrados como es esta es relativamente grande e intensiva. No es lo que se utiliza muchas veces en la producción tradicional de vainilla. En la producción tradicional de vainilla se pone en árboles, como los encuentra uno, ¿cómo se llama? En el campo. Incluso aquí atrás tenemos un par de vainitas también sembradas. Se puede, si se despeja un poco la zona, aquí en los diferentes árboles se pueden poner plantas de vainilla y se pueden cultivar. El problema que tiene es que pues es un poquito más trabajo estar cuidándola, es más difícil estar detrás de lo que es, ¿cómo se llama?, la planta, y de esta manera también podemos hacer mucho más intensivo el cultivo. Entonces realmente pues este es un cultivo con intención de maximizar la producción. Seguimos avanzando, ¿Sí? si te parece. Vamos de este lado. Oye, si a mí algo que me llamó la atención, ¿no? Usualmente nos comentan que vainilla es de Papantla y pues estamos aquí prácticamente, ¿qué? A Como 45 minutos, pero estamos como a 50 kilómetros más o 50 menos, kilómetros del y puerto. de lo que es el puerto, pero estamos muy cerca también del mar. Ahí sí estamos más cerca del mar de este lado. Eh, la vainilla se puede dar desde 0 metros, desde hasta 800 metros de altura, 900. Ese es el rango donde se da. Tiende a cultivarse más en las zonas un poquito más altas. De hecho, el mismo Papantla más bien es famoso porque ahí se acopiaba y se beneficiaba la vainilla, pero realmente bajaban de las zonas más altas a vender ahí la vainilla. Aquí sí estamos en una zona un poco baja, pero es la misma razón por la que tenemos un cuidado muy intensivo de la planta. Aquí estamos cuidando la humedad del suelo, la humedad del ambiente, las temperaturas. Tenemos un sistema de monitoreo
para darle las condiciones adecuadas a la planta y que se pueda dar en esta altura, ¿no? Que sí estamos en el límite. Perfecto, ahorita vamos a entrar más adelante a la casa, seguimos ahorita. haciendo el recorrido exterior. Así Y como es. podemos observar, pues de un lado está la casa sombra y del otro lado pues, prácticamente tenemos la naturaleza. Sí, Claro, nosotros decidimos dejar de este lado una zona de amortiguamiento de fauna, porque como te digo, nuestro proyecto también nos interesa que pues protejamos un poco el ambiente, que utilicemos materiales naturales y tengamos la menor afectación posible. Entonces aquí es una zona en la que la hemos dejado que crezca para que haya la misma fauna de la zona. Esta es una zona cañera, donde pues una de las prácticas comunes es quemar la caña y luego los animales no tienen a dónde irse. Entonces pues es un pequeño espacio de amortiguamiento donde pueden refugiarse. En esta zona hay conejos, hay tlacuaches, teníamos una pareja de búhos que estaban nidando por ahí, y los dejamos ahora sí que a que ellos anden en su zona. A nosotros además eso nos ayuda porque esta zona es más fresca. Al tener una sombra, al estar contra la pared que alguna vez excavaron ahí, es una zona fresca y eso ayuda a que el aire un poco más fresco vaya rumbo a la casa sombra en la época de calor y nos amortigüe el calor que se siente aquí en la época de mayo y junio, que es muy intenso. El sistema aquí es intensivo. Tenemos en este pequeño espacio de 1000 metros casi 3000 plantas con la intención de tener una producción alta, pero no es lo necesario. En realidad, el cultivo de vainilla se puede llevar a dimensiones pequeñas. Puede uno tener 50, 100 plantas en un espacio pequeño, estarlas manejando y obtener un ingreso extra de ahí. Esa es la ventaja que tiene. Sí es un cultivo que requiere mucha atención, pero no mucho trabajo. oye, cuando hablas de un espacio pequeño, vamos a ponerle 50 plantas, ¿qué tanta superficie necesitarías? En unos pocos metros cuadrados. De hecho, antiguamente se acostumbraba mucho la vainilla tras patio. En las zonas rurales siempre hay espacios detrás de la casa, incluso al frente, muy cerca. Tiene mucho más espacio y siempre un espacio de 10 por 10 puede contener una buena cantidad de plantas que, como digo, al final del año, pues produzcan un ingreso extra para la gente. Y tiene la ventaja de que estando ahí cerca, les pueden dar atención. Como te decía, es una planta que requiere que la estén viendo, cuidando, revisando. No es un trabajo muy arduo, pero sí es un trabajo constante. No puede uno ponerla en una parcela lejana y abandonarla ahí y pensar que voy a regresar en unos meses y voy a tener una buena producción, porque la planta tiende a sobrevivir, pero entonces sacrifica sus frutos y entonces no hay producción. Entiendo. ¿Qué altura tiene la casa sombra? La casa sombra tiene 3 metros y el sistema de vainilla está a 1,50 m. Los 3 metros son para darnos un poco de oportunidad que se ventile. Si ves, tenemos además dentro de la casa sombra eh, cocuites o árboles vivos, que son los tutores. Algunos han pegado, algunos no. Aquí puedes ver claramente que unos están más grandes que otros. Y eso nos ayuda porque el árbol en sí nos da más sombra, nos da humedad en el ambiente, pero también tenemos que darle espacio a que crezca un poco. Entonces, por eso los 3 metros, también el aire caliente tiende a subir y nos mantiene más fresca la parte de abajo donde está la vainilla, ¿no? Para lo que es un sistema de cultivo en general, no son superficies muy grandes. Como te digo, 1000 metros debería de producir bastante vainilla y sin embargo no es una cantidad de tierra excesiva, pensando que muchos otros cultivos pues requieren hectáreas, ¿no? Por el espacio que necesitan los árboles, etcétera. Aquí puedes utilizar un espacio más pequeño y todavía tener una producción. ¿Qué tiempo tiene esta casa sombra? Porque pues tengo entendido y se ve que ya las plantas están crecidas. Esta primera casa sombra, porque amigos, acá entre nos, más adelante vamos a conocer, ya están construyendo la segunda casa sombra, pero ¿qué tiempo tiene esta?
Esta casa sombra tiene 2 años y 2 meses aproximadamente. Se montó en 2021 y se terminó de sembrar en enero de 2022. Y ya tenemos el crecimiento que ven de plantas. Obviamente se les ha dado un cuidado constante, se les ha dado riego, nutrición, le hemos estado cuidando constantemente, que no haya plagas y encauzándolas para que lleven el nivel requerido. Nos da mucho orgullo decir que tenemos las primeras flores cuando la vainilla normalmente florea a los 3 años. Nosotros con 2 años y 1 mes ya tenemos los primeros botones florales. Ahora de pronto vemos alguno dentro de la casa. Son pocos porque es su primera floración de ensayo, pero sigue siendo un logro porque estamos adelantándonos casi un año a lo que se espera normalmente. Pues si te parece, José Manuel, vamos a seguir recorriendo la casa sombra por su exterior, ya casi terminamos, y pasamos a conocerla por dentro. Claro que sí, vamos. ¿Qué tal, Carlos? Adelante, vamos a pasar ahora sí al interior de la casa sombra. Este es nuestro sistema exclusa para evitar que fauna no deseada se introduzca en la casa. Si puedes limpiarte los pies. ¿Qué estoy pisando? Es cal para evitar que entren hongos no deseados o que puedan tener un efecto nocivo en la planta. ¿Y estas plantas de aquí? Estas plantas las tenemos aquí en cuarentena. Por algún motivo tuvieron algún tipo de afectación, las tratamos, las estamos observando y si se recuperan pueden volver a entrar. Lo que tú ves aquí ahorita es, por ejemplo, una aplicación de caolín, porque como te comentaba, la planta de la vainilla es una planta de sombra y aquí tienen nada más la sombra de la malla. Entonces, pues literalmente es como una crema de sol para la plantita, para que no le pegue el sol tan fuerte y la vaya a afectar. En las plantas de adentro también lo vas a ver. Como te decía yo, tratamos de cuidar mucho a la planta, mantenerle una nutrición, una hidratación, porque pues queremos que nos produzca. Y es el trabajo que tenemos que hacer nosotros para que las plantas se mantengan sanas a pesar de esta densidad, ¿sí? Aquí también tenemos unas plantas en crecimiento. Pues seguimos aquí dentro de la plantación. José Manuel, ¿nos puedes hablar un poco de la estructura? Veo que tienen, no sé cómo llamarle estas filas, hileras. Tenemos estas hileras o calles que les llamamos. Las tenemos, son de aproximadamente 80 centímetros de ancho y tenemos cada 70 centímetros tenemos un tutor. Los tutores pueden ser árboles vivos, pueden ser postes muertos. Nosotros optamos por tratar de tener árboles vivos que nos den más sombra. No todos pegan. Aquí se sembraron aproximadamente 800 cocuites. 200. 800. Aquí en estos 1000 metros hay 800 árboles nuevos que sembramos. No todos están con vida, unos no se dio, pero es un árbol fuerte que nos ayuda a sostener la planta. La planta no requiere de que el árbol viva, solo requiere de dónde agarrarse. Para eso son también estos sistemas de mangueras, porque lo que hacemos, como puedes ver, es que la planta va creciendo. Es una planta trepadora. Seguramente vamos a ver ahorita alguna donde si la dejamos se sube al árbol y se va. Lo que nosotros tenemos que hacer es guiarla para que suba, baje, vuelva a tocar aquí tierra. Cuando eso sucede, echa nuevas raíces, se vuelve a alimentar, vuelve a crecer y la volvemos a hacer que dé una vuelta. Tenemos estas torres de nutrición donde también ves que tiene sus raíces para que coma. Como te decía, queremos que la planta esté en la mejor situación posible. Por lo tanto, pues en vez de que gaste mucha energía en hacer una raíz así de larga como esta, pues le damos la posibilidad de que la planta empiece a alimentarse más cerca, gaste menos energía. Al final la planta decide y hace ambas cosas, pero pues nosotros tratamos de tener la mejor posibilidad para la planta, ¿no? Oye, bastante consentidas tienes aquí. Bastante consentidas, efectivamente. Tenemos riego arriba, tenemos riego en la parte de abajo, que también en este momento no se está utilizando,
pero en la época de calor sí lo requiere. También tenemos un monitoreo, como te decía yo, de temperatura y humedad, que lo puedes ver aquí. Tenemos aquí sensores que nos están dando la temperatura ambiente y las condiciones del suelo. Aquí tenemos un sensor que nos está dando constantemente temperatura, pH y las condiciones del suelo para saber nosotros pues si la planta está teniendo algún tipo de estrés o no. Y en base a eso decidimos si se utiliza el riego, si se prende, si la temperatura es excesiva y pues obviamente tratar de que la planta tenga esas condiciones que nos ayudan a que tenga este crecimiento y este desarrollo. Vamos a esperar que también nos produzca más fruto, ¿no? Como te decía, tenemos ya algo de floración. Parece que aquí en esta tenemos una flor. Mira, este es un botón floral, que es algo que no esperábamos hasta dentro de un año casi. Estos ya son botones florales, estos dos, que quiere decir que pues la planta está contenta y que está pensando ya en reproducirse, en dar fruto. Las hormigas no son un elemento que nos cause problema a la vainilla, por lo tanto, pues no, nosotros tampoco la afectamos. Nos cuidamos a veces de algunos tipos de orugas, de gusanos que sí comen a la vainilla. Aquí tenemos, por ejemplo, una pequeña afectación. Tenemos que ver qué fue lo que causó esto y pues buscar la forma de solucionarlo. Pero en términos generales las plantas pues van más o menos bien. Bien, pues continuamos aquí con José Manuel en la finca Vanilla Trade. José Manuel, háblanos un poquito de cómo llevan el control. Me decías 3,000 plantas, ¿no? Estoy observando aquí que estas estructuras de bambú tienen ahí unas letras y que las torres también están numeradas y unos papelitos aquí. ¿Nos puedes platicar un poco acerca de esto? Correcto, sí, en realidad pues lo que hicimos fue, como dices tú, es muchísimas plantas, es muy difícil pensar, ahí en medio había algo, aquí a la izquierda, entonces llevamos un sistema de bitácoras donde si vemos algún tipo de afectación, alguna cosa buena como son las flores también, apuntamos dónde están para poder llevar un control. Yo sé que esta es la línea C y que tiene la torre número tal, y ya sea que haya encontrado yo una posible afectación por hongo y que la estemos monitoreando, que haya encontrado que hay floración y que también le demos monitoreo. Eso nos ayuda a realmente saber qué está pasando, así como también pues, los controles de temperatura, los controles de humedad nos ayudan a saber si hace demasiado calor para la planta. La vainilla es un cultivo que es de México y que desde la época de los totonacas se hace, pero hay muy poco escrito. A pesar de que ha habido mucha investigación, es muy difícil encontrar a veces datos concretos sobre las necesidades de la planta. Hay mucho conocimiento empírico y hay veces que la gente nos dice, es que hizo mucho calor y se cayó la fruta. Pero decimos, ¿cuánto es mucho calor? Eso es parte de lo que queremos nosotros aquí, pues, concretizar, saber en qué punto es demasiado calor, cómo podemos ayudar a la planta, porque nos interesa, pues también que ese conocimiento se difunda y que podamos tener más producción en México. O sea que, aparte del control que llevan aquí, lo tienen documentado. Correcto. Sí. Y toda esta información que está generando la Casa Sombra, me dices que puede ser compartida con público en general. Correcto, sí. Nosotros tenemos la idea de que a México le falta vainilla. No mi vainilla ni la vainilla de los demás, sino vainilla en general. México tiene que producir más vainilla. México fue el origen, o es el origen de la vainilla. Toda la vainilla del mundo alguna vez vino de México y ahorita solo el 3 o 4% de la vainilla viene de México. Ahora se produce en otros países. Es muy triste que no tengamos suficiente como para realmente pintar en el mercado internacional. Somos un puntito muy pequeño. Entonces, independientemente de si nosotros la producimos o alguien más la produce, creo que es importante que México vuelva a producir una cantidad importante de vainilla. Por lo tanto, también estamos abiertos si alguien nos quiere preguntar qué es lo que sabemos, cómo lo hacemos, con todo gusto se los explicamos. No hay ningún Oye, eso es problema. muy bueno porque, pues sí, la verdad es, yo sé, digo, soy de aquí de Veracruz y sé que la vainilla
la difunden, ¿no? Como veracruzana, exactamente de la región de Papantla, pero se conoce muy poco. O sea, sinceramente, hay poca, como dices tú, poca información. Y entonces, esta casa sombra nos va a dar más información, no solo sobre la vainilla, sino también el cómo cultivarla, ¿no? Correcto. Eso es lo que esperamos, tener información más concreta, datos pues documentados y que nos sirvan a todos los que cultivamos vainilla si es que les interesa. Me llamó la atención esto, ahorita que vimos el botón, la identificaste muy rápido. Me imagino que pues tienes, por ejemplo, aquí está esta estructura, ¿no? Tiene Ujú, la C, casi no se ve, y la torre tiene el uno, ujú. ¿no? Entonces a ti te dicen en tal pasillo, en tal torre, y ya tú puedes más rápidamente ubicar, en Correcto. este caso, el botón, ¿no? El botón o una afectación, mira, si gustas, hace unos días detectamos aquí mismo en la C, pero en la C6, un, un retoño que no estamos seguros qué es. Pero ya sabiendo que es la C6, yo puedo venir y buscarla y te puedo decir que no ha avanzado. Este botón en el nudo parece que algo va a salir. No sabemos si va a ser una flor o un retoño nada más, pero lo estamos monitoreando. Y ya lo tenemos claro, es en el C6 y pues pasamos a ver cómo va. Eso es algo muy importante en el cultivo de la vainilla, es el monitoreo constante, la atención. No es un trabajo que sea muy pesado, no hay que estar aquí haciendo labor que vaya a acabarle a uno la espalda. Sin embargo, sí hay que estar aquí constantemente. Si no vemos qué sucede con una u otra afectación, sobre todo en un cultivo tan intensivo como es este, se puede llevar la plantación muy rápido. Tenemos que estar muy pendientes de lo que sucede con las plantas y para eso necesitamos tener una buena identificación. Si te parece, José Manuel, vamos caminando porque pues, sí veo que es bastante. Esta es la primera casa que hicimos nosotros. Escogimos los materiales, escogimos lo que se hizo y hemos estado aprendiendo. Como mencionaste hace un rato, estamos ya haciendo o empezando la segunda. Y ha habido cambios, ha habido cosas que creemos que podemos mejorar, cosas que nos gustaron, que vamos a implementar y pues obviamente es un proceso como todo, tenemos que ir aprendiendo y tenemos que ir mejorando. Aquí se utilizaron los cocuites vivos, vamos a continuar con eso, pero también nos dimos cuenta que si no todos viven, no hay mucho problema porque el árbol se va desarrollando de tal manera que uno le da sombra al otro si es que no hay. Lo que tenemos que evitar es que haya pues áreas grandes que no tengan árboles, pero por aquí poco a poco hemos ido manejando el follaje de modo que tengamos más o menos una cobertura. Recientemente los podamos, por eso ahora se ven como que un poco sin hojas, pero en la época de calor esto se cierra bastante y nos da una sombra que ayuda a la planta a sobrevivir el sol, ¿no? También ves, por ejemplo, la grava que tenemos aquí junto con un hule es para tratar de evitar que crezca demasiado la hierba, porque pues obviamente si no hay que estar dando mantenimiento a esto constantemente. Allá arriba utilizamos un material distinto por recomendación, entonces vamos variando ligeramente. No solo aplican ya las técnicas conocidas para, para el cultivo de la vainilla, sino también ustedes están innovando y creando nuevas técnicas para mejorar el cultivo de la misma. Así es, tratamos de combinar un poco de todo, no cerrarnos a un solo tipo o a lo que ya la gente conoce, sino que pues estudiar, leer y tratar de implementar y además probar y si funciona, continuar y si no, pues descartar e intentar otra cosa. Queremos que esto vaya avanzando, pero pues obviamente sabemos que no a la primera funciona todo. Ahorita vamos a entrar en uno de los pasillos. Tú nos dices en cuál nos podemos. Claro que sí, yo creo que si lo ves, aquí las plantas ya van creciendo y esto es un poco lo que comentaba anteriormente. La planta quiere crecer y se va a ir hacia las diferentes áreas altas, ¿no? Lo que tenemos que hacer muchas veces nosotros es bajarlas y hacer que vengan siguiendo pues lo que nosotros buscamos, ¿no? Aquí mira, tenemos una planta muy larga, tenemos que ver que toque tierra, aquí ya tocó tierra, aquí hace sus raíces, entonces puede continuar.
Estas plantas que quieren ir para arriba se va a acabar y van a tender a caer, las vamos a acostar de aquel lado y las vamos a ir llevando. Hay que venir y estar buscando que las afectaciones que pudieran tener hongo, descartarlas, sacar esto, porque este es una potencial fuente de hongo. Aquí también vemos que aquí hubo, pero ya se secó, entonces probablemente esto está bien, pero hay que ir viendo todas esas afectaciones constantemente para estar seguros de que no vayamos a tener una plaga que pueda afectar nuestra plantación, ¿no? Aquí vemos que las plantas ya van creciendo, vamos a tener que venir aquí y pues encauzarlas, como decimos nosotros. Sin embargo, vemos un muy buen crecimiento de la planta, el grosor del tallo, el hecho de que siguen avanzando. Simple y sencillamente hay que tener cuidado, pero sí, hay bastante crecimiento y pues este es un trabajo que hay que estar haciendo todos los días. Hay que venir, ver cómo está la planta, si tiene retoños, si tiene flores, si está creciendo. Ese es el trabajo que no podemos dejar aquí. Mencionabas ahorita el encauzamiento. Digo, yo ya estoy un poco más familiarizado con eso y vamos a hacer un video exclusivo de esta técnica, Actividad. de esta actividad, ¿sí? Correcto. Pero de manera general, ¿de qué trata el encauzamiento? El encauzamiento lo que es, como el nombre lo dice, encauzar, llevar a la planta como nosotros la queremos. Si te fijas, esta planta, por ejemplo, aquí está creciendo, se cayó probablemente de ahí, entonces yo lo que tengo que hacer es llevarla aquí, colocarla para que tenga un soporte. Porque si está aquí colgando sola va a tender a romperse o a irse por el piso, la vamos a pisar, entonces necesitamos darle un soporte, necesitamos que crezca, pero como te comentaba hace un momento, no queremos que crezca como esta planta que ya se va para allá arriba. La polinización de la vainilla, sobre todo en una casa sombra, aquí en México tenemos polinizadores naturales, que son unas abejitas como la melipona que viene y hace la polinización. Sin embargo, en los países que se llevaron en su momento la vainilla lo hacen a mano. Y es la mejor forma por el lado de producción para garantizar que tenga uno una buena producción. Entonces hay que venir literalmente, aquí sale la flor, el retoño floral que vimos allá va a dar 10 flores o 15. Cada una de esas flores hay que venir con un pequeño palito y polinizarla a mano. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo que hacer ese trabajo, pues a esta altura me funciona. Pero si esta planta decide tener una flor aquí, pues ya no me da para estar buscándola. Ese es el motivo por el que tenemos las plantas a esta altura. Se seleccionó porque es una altura que es cómoda para trabajar. En realidad la planta se puede ir mucho más arriba. Creo que fue bastante clara la explicación, pero más adelante vamos a tener un video hablando exclusivamente del encauzamiento. Y bueno, ya tocaste muchos temas y pues solo comentarle, ¿no? Aquí a nuestra audiencia que vamos a estar subiendo videos, hablando, ya cuando empiecen la floración, Claro, vamos a tener la oportunidad de tener por ahí un video hablando y haciendo la polinización, claro que sí, con ¿sí? gusto. Y hablando un poco más porque mucha gente nos dice, ¿por qué no hacen la polinización natural? O sea, ¿por qué no tienes abejas? ¿No? Y bueno, todo tiene un porqué. Y pues ya más adelante nos vas a platicar tú, ¿no? A Claro que detalle sí, la floración. Seguimos avanzando, si te parece. claro que sí. Veo insectos, Sí, arañas, no afectan como tal a la... tratamos de no, si no tenemos una afectación por parte de algún tipo de fauna, lo dejamos. No, no, ahora sí que creemos que la diversidad nos ayuda. Entonces tenemos arañas, tenemos hormigas, sí. No tenemos otros insectos como larvas o orugas, porque esas sí efectivamente nos causan un problema. Esas las combatimos, tratamos de utilizar métodos naturales, a veces ponerles algunas trampas con melaza, etcétera, para ahuyentarlas. Estamos finalizando este primer recorrido por la Casa Sombra 1 de la finca Vanilla Trade, que por cierto, esperen próximamente una publicación porque la finca no se llama Vanilla Trade, la finca no tiene nombre. No tiene Vamos nombre. a hacer una dinámica para que nos ayuden a nombrar a la finca, pero mientras estén atentos a las redes sociales y vamos a finalizar en este punto de la finca donde nos comenta José Manuel que hay más botones, que Correcto. también es una muy buena señal y pues
¿Nos podrías hablar un poquito más, José Manuel? Correcto, sí, mira, aquí tenemos dos botones un poco más desarrollados que los que habíamos visto anteriormente. Estos se van a ir abriendo. Parece que no, pero cada uno de estos va a dar unas 10 a 15 flores por lo menos. Cada una tiene que ser polinizada. Ahorita las hormigas están muy contentas ahí, pero no le hacen ningún daño a la flor, entonces ahí las dejamos. Y posteriormente, cuando ya hayan crecido en unas semanas, pues vamos a venir a polinizarlas. Muchas gracias, José Manuel, por recibirnos Al en este contrario, primer recorrido gracias por visitarnos. de la finca. Eh, para nuestros amigos vamos a hacer un recorrido de la finca y vamos a conocer la Casa Sombra 2, si les parece, rápidamente. Esperamos que hayan disfrutado de este viaje al mundo de la vainilla en la finca de Vanilla Trail. No olviden suscribirse a nuestro canal, activar la campanita para no perderse ningún video y seguirnos en nuestras redes sociales. Y lo más importante, compartan este video con sus amigos y familiares para que más gente conozca la maravillosa flor negra descubierta por la cultura totonaca. Prepárense para descubrir mucho más sobre la vainilla y Vanilla Trail en nuestros próximos videos.